Mientras repasaba estas lecturas, mientras meditaba en ellas la semana pasada, se me venía a la mente cuando estaba estudiando en la universidad. Me gustaba mucho estudiar la mitología griega. Para los que la han estudiado, la mitología griega saben que son historias de los diferentes dioses en los que creían los griegos, Poseidón, Zeus, todos estos dioses. Ellos creían que era necesario estos dioses para tener armonía en el mundo. Les tenían temor a estos dioses y pues los veían como a personas superiores. Pero en la mitología griega existe un personaje cuyo nombre era Prometeo. Prometeo era diferente porque Prometeo era un hombre fuerte, un hombre que hizo algo que no había hecho ningún ser humano. Prometeo va donde los dioses y les roba el fuego. Al robar el fuego a los dioses, Prometeo se convierte casi en un dios, algo que nadie había hecho nunca en la historia. Prometeo casi se convierte en un dios y las cosas empiezan a cambiar, la relación de los dioses y los humanos. El humano se empieza a rebelar hacia los dioses. El humano empieza como a ver a los dioses como alguien que está a nivel de ellos. Pensando en esa historia que es de la mitología griega, pensaba también en la historia de la creación de Adán y Eva. Vemos que Dios pone a Adán y Eva en el huerto, le dice, pueden hacer todo menos una cosa. Pero la serpiente, que es el animal más astuto del jardín, le dice a Eva, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto prohibido serán como dioses. La mentira entra por ahí. Eso les llama tanto la atención a Adán y Eva porque no quieren someterse a Dios, no quieren reconocer que son criaturas, quieren ser como dioses. Entonces Adán y Eva, el pecado de ellos es que quieren ser otro Prometeo, ponerse al nivel de Dios, como que Dios también está por debajo de nosotros. Ahora, analicemos estos puntos que he tocado hasta ahora con lo que está pasando en nuestro tiempo moderno. ¿Qué ha pasado con la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Históricamente, el hombre se cree Prometeo. El hombre moderno dice, yo no quiero que alguien me diga cómo yo tengo que vivir mi vida. Yo soy la medida de las cosas, yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. A mí nadie me puede andar diciendo cómo yo voy a vivir mi vida, cómo yo voy a actuar. Yo soy el que decido. El pecado de Adán y Eva existe entre nosotros todavía. Lo vemos en todas partes. El hombre moderno, el pecado más grande del ser humano en el siglo XXI, yo diría que siempre lo ha sido, es el pecado del orgullo. Porque ¿qué es el orgullo? El orgullo es la ilusión de creer de que nosotros somos el centro del universo, que nosotros somos dioses y quitamos a Dios porque yo soy mi propio Dios. ¿Cómo se manifiesta esto? Pensando que yo no necesito a Dios. Mucha gente ¿cómo lo expresa? Dice, lo que yo lo tengo porque yo me he fajado, porque he tenido que trabajar duro. Esas son maneras que expresamos, las maneras de cómo creemos que nosotros somos la fuente de todo lo bueno que tenemos. A mí nadie me ayuda, pero si somos sinceros, ¿quién es el que nos da la salud? ¿Quién es el que nos da la existencia? ¿Quién es el que permite que abramos los ojos un día más? Nadie puede darse autoexistencia a sí mismo. Eso es un regalo de Dios. Esa es la verdad. Tenemos que luchar contra eso. Al demonio el pecado que más le encanta es el pecado del orgullo. Porque él mismo dijo, cuando Dios lo creó, el ángel más bonito, el ángel más bello en toda la creación, tan orgulloso, tan lleno de sí mismo que dice, no voy a servir, no voy a ser criatura. Se quiso igualar a Dios. Ese es el pecado de la humanidad. ¿Cómo se manifiesta entonces este pecado del orgullo? Miren, en nuestro tiempo moderno, miren, lo que está pasando en nuestro alrededor. Dense cuenta de una cosa.
Las leyes que se están promoviendo ahora en nuestro tiempo moderno aquí en Estados Unidos y en los países desarrollados. Por ejemplo, ahora, ¿quién es el que dice cuándo empieza la vida y cuándo termina la vida? ¿Quién es el que nos dice cuándo la vida empieza y cuándo termina? Pero ahora, ¿qué está haciendo el hombre moderno? ¿Quién decide cuándo un niño puede nacer y cuándo no? ¿Es Dios? No, ¿verdad que no? Ahora con la nueva ley que han pasado, que le han dado un nombre que suena más bonito, una muerte con dignidad, dicen, pero la verdad es no cambia de ser un crimen. Lo que está pasando, lo que empezó en Holanda, lo que empezó en Europa, lo que empezó en otros estados, lo que se está dando, lo que pasaron en Nueva Jersey, la ley de la eutanasia, el que está sufriendo y que ya no quiere vivir, usted puede decidir terminar la vida de esa persona, pero lo llaman de una manera diferente para que se escuche más bonito, para que no se escuche el crimen que es, porque no deja de ser un crimen. Entonces el hombre se cree Prometeo, está desafiando a Dios, y eso es un pecado muy grave. El hombre cree que no necesita de Dios, lo cual es muy falso, hermanos, porque miren, cuando uno cree que no siente de Dios, la vida de uno es un desastre, la vida de uno es un caos. Pero ¿qué pasa? El enemigo nos pone una venda en los ojos, porque el pecado eso es lo que hace. El pecado nos pone una venda para no ver la realidad como es, que veamos una mentira, que veamos las cosas de una manera engañosa. Solamente el Evangelio nos puede quitar esa venda y ver de que nosotros somos criaturas, no somos Dios. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Nunca podemos pretender ser algo que no somos. Entonces, ¿qué es la verdadera humildad? La humildad es saber quién soy yo. Esa es la humildad. Saber que soy un hijo amado de Dios y que esa dignidad que tenemos todas las personas no depende de lo que yo tenga, no depende de los títulos universitarios que yo haya sacado, no depende de mis logros, no depende de nada externo, depende de lo más profundo del alma de la persona, de saber que soy un hijo amado de Dios. Saber quién soy, saber cuáles son mis talentos, saber cuáles son mis capacidades, saber todos los regalos que Dios me ha dado, que Dios es la fuente de todo lo bueno. Eso es la humildad. No hay que confundirlo, porque la gente se confunde muchas veces. Ustedes han escuchado muchas veces que una persona dice: yo no hago eso porque soy muy humilde. ¿Han escuchado hablar eso alguna vez? ¿Han escuchado a alguien que dice así? Pero ya por el hecho que está diciendo que es humilde, ya está diciendo que no lo es, ¿verdad? La humildad se puede también, hermanos, confundir. Oiga lo que le voy a decir, porque esto es muy cierto, mire. La humildad no es lo mismo que la baja autoestima. La baja autoestima, ¿cómo se manifiesta? Una persona que no está consciente de sus propios dones, de sus propias capacidades, de lo que Dios le ha regalado, sino que siempre se está viendo como que no sirve para nada. Yo no puedo lograr nada en la vida, pobrecito yo, autolástima. No, yo no sirvo para nada, yo vengo de un pueblito muy pequeño. Es una excusa, eso puede ser una excusa, lo cual no es humildad. Eso no es humildad, no hay que confundir las cosas. La humildad es saber quién soy en Dios, porque Dios me enseña quién soy yo en realidad. Cuando yo sé quién yo soy, no pretendo ser alguien que no soy, porque fácilmente empezamos a imitar a otras personas sin darnos cuenta muchas veces, a querer aparentar algo que no somos, a querer ser alguien que no somos. Cuando nosotros estamos en sintonía con quienes somos, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Mire, lo que sucede cuando estamos en sintonía con quienes somos, eso nos lleva a la gratitud. Tener gratitud con Dios por todo lo que nos ha dado, que todo es un regalo. No merecemos nada, todo lo que tenemos, lo que Dios nos regala es un regalo de Dios. ¿Quién es el modelo excelente, el modelo perfecto de lo que es la humildad? La Virgen María. En la oración del Magnífica en San Lucas, la oración magnífica donde María está orando, dice:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. La Virgen María sabe perfectamente que todo es un regalo de Dios, que todo viene de Dios, que ella solamente es una recipiente de lo que Dios le quiere dar. Esa es la verdadera humildad. Nos lleva a tener gratitud de todo lo que Dios nos ha dado. Si usted habla 2 idiomas, ¿quién le dio esa capacidad? Dios. Si usted habla 3 idiomas, Dios le dio esa capacidad. Si usted es bueno en matemáticas, ¿quién le dio esa capacidad? Esa capacidad intelectual, ¿quién se la dio? Exacto. Todas nuestras facultades son un regalo de Dios. La gratitud nos lleva entonces a ser personas generosas. Porque si yo sé que todo lo que tengo es un regalo de Dios, yo tengo gratitud, le doy gracias al Señor por lo que me ha dado, eso me lleva a ser generoso, a darme a los demás, sabiendo de que cuando yo manifiesto mis dones, los carismas, lo que el Señor me ha regalado, yo le estoy dando gloria a Dios, porque Jesús lo dice en San Juan, dice, cuando ustedes dan fruto, mi Padre es glorificado grandemente. Cuando nosotros manifestamos eso, los regalos que Dios nos ha dado. Recuerden, la humildad, hermanos, la falta de humildad a veces puede ser una trampa, puede ser algo que nos podemos autoengañar a nosotros. Muchas personas, porque a veces no toman riesgos de una manera positiva, de emprender algo nuevo, de lanzarse, aprender un nuevo idioma, de aprender a usar la computadora, algo que les va a ayudar mucho. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay humildad suficiente, porque no nos queremos equivocar. Porque ¿quién quiere decir, hermanos, me equivoqué? No era la manera de hacer las cosas, me equivoqué. ¿A quién le gusta admitir que se equivocó? ¿A quién le gusta? A mí no me gusta, a nadie le gusta, porque mata nuestro ego, mata nuestro orgullo. A veces por estar viviendo una vida cimentada en el orgullo, no nos convertimos en la persona que Dios quiere que sea. Para ser discípulos de Cristo, para actuar como Cristo quiere, tenemos que estar dispuestos a cometer errores, pero de una manera buena, de una manera positiva. Si voy a hacer algo, si es lo correcto de hacer, lo voy a intentar, y si no me va bien, pues no me fue bien, pero el mundo sigue, la vida continúa. Esa es la humildad. El humilde no tiene miedo a equivocarse. El humilde también, hermanos, no le interesa lo que digan las demás personas. Pero mire lo que pasa en el trabajo. Usted está en el trabajo, viene un compañero de trabajo le dice, fíjate que fulanita dijo esto de ti. ¿Qué pasa con uno inmediatamente? La quiero ver para estrangularla, la quiero ver para reclamarle. Pero el humilde no le importa eso, porque sabe quién es. Esa es la diferencia. Y no es fácil, esto no es fácil, por eso la humildad es una virtud por la que hay que trabajar todos los días. ¿Cómo se obtiene la virtud entonces? Solamente en relación con Dios. Tener una comunión con Dios, porque Él nos muestra quiénes somos, nuestra realidad de quiénes somos nosotros. Sin Dios no sabemos quiénes somos, solamente en Él. ¿Cómo se manifiesta la humildad entonces? Reconociendo que tenemos una enfermedad todos los que estamos aquí. Esa enfermedad se llama el pecado. Y de esa enfermedad no nos podemos autosanar. No nos podemos autocurar como el mundo lo plantea. Eso es falso. La medicina se llama Jesucristo. No hay nadie que nos pueda curar de esa enfermedad, del egoísmo, de la división, de andar chismoseando, de la mentira, de las rivalidades, de todo esto. No hay nadie que nos pueda salvar, solamente Jesucristo, que tiene que ser el centro del corazón. Reconocer que lo necesito. Reconocer todos los días y decirle a Jesús, Jesús, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y a veces uno se asusta cuando uno ve el interior de uno, lo que hay ahí. Pero Dios nos muestra la realidad de quiénes somos, que estamos heridos por dentro, una herida que solamente la puede ir sanando poco a poco a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través del sacramento de la confesión. ¿Cómo crecemos en esta virtud de la humildad? Yo les voy a dar un paso fácil. No es tan fácil, se escucha fácil, pero no muchas personas lo hacen. Mire, como todos estamos heridos de la voluntad, de la inteligencia,
A veces, como dice San Pablo, quiero hacer el bien y no puedo. ¿Quién me va a salvar de esta situación? Todos tenemos que enfrentar esa realidad. Miren, ¿quiere trabajar usted más en la humildad? Confiésese más frecuentemente. Porque cuando usted se confiesa, usted está reconociendo, está diciéndose a usted mismo: no soy perfecto. Necesito de Dios, porque no me puedo autocurar a mí mismo, solamente Él me puede curar. Cada vez que usted se confiesa, usted está luchando contra el orgullo, contra el ego de uno que lo quiere engañar, que le quiere decir: tú solo puedes, no necesitas de Dios. Cada vez que usted se va en contra de lo que usted siente, justificarse que yo estoy bien, no estoy como aquel se la pasa borracho, pegándole a su mujer, aquí y allá, tanta cosa, comparándose uno con otro. Saber de que estamos heridos de la voluntad, saber que estamos heridos del corazón y que solamente Él nos puede sanar, solamente Jesucristo, que es la fuente de sanidad. Confiésese, hágalo más frecuentemente y eso va a empezar a que usted, que yo, todos crezcamos en la virtud de la humildad. En la vida tenemos una opción, miren. El mundo nos llama a vivir en un mundo de la mentira, en un mundo de ilusión. De ilusión es decir, creer que yo soy perfecto, creer que yo soy Dios, creer que yo soy el que llevo el control de todo en mi vida. Esa es la gran mentira del mundo. La otra alternativa es ser honesto, ser sincero, y eso requiere humildad, no es fácil. A veces esto requiere quitarse las máscaras que uno se ha puesto, la imagen que uno ha creado para que los demás lo acepten a uno, para que los demás lo quieran a uno. Requiere a veces poner eso por un lado y reconocer quién es uno ante Dios, ante Él, reconocer que lo necesitamos, que solamente en Él podemos crecer en esa virtud de la humildad. Hermanos, cuando seamos tentados con el pecado del orgullo, recuerde esta palabrita y aquí lo dejo. La palabra humildad viene de una palabra en latín, de una palabra que literalmente significa, la palabra es humus, humus con H. ¿Saben lo que significa esta palabra en latín? Significa tierra, tierra. Recordemos la historia de la creación de Adán y Eva, ¿de dónde fuimos creados? ¿Qué dice el libro del Génesis? Del polvo. El miércoles de ceniza nos ponen la ceniza en la frente y nos dicen: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. No importa qué tan lejos usted llegue. Como decía una monja en una prédica una vez, decía que un globo, entre más usted lo infla, más grande se hace, ¿verdad? Pero entre más grande el balón, el globo es, más duro se escucha cuando revienta. Así es que tenemos que pedirle la gracia al Señor que nos ayude a trabajar en esta virtud de la humildad